Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Lectura español, textos expositivos, aún hay un poco más. Aprendizaje esperado, identifica las características de los textos expositivos. Énfasis, características y función de los textos expositivos. Finalidad de los textos expositivos. Tipos de textos expositivos. Introducción, desarrollo y conclusiones. Organización de los textos expositivos. Lectura de los textos expositivos. El día de hoy vamos a identificar las características de los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que ofrecen información detallada sobre un solo tema, sobre un tema específico. La función de los textos expositivos es informar sobre hechos, datos o conceptos sobre un tema. La organización del texto informativo es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Los textos de divulgación son aquellos que tratan un tema general para un amplio público. El conocimiento del tema no exige un conocimiento previo del tema o materia. Los textos científicos o especializados utilizan un lenguaje técnico o especializado. Se requiere conocimiento del tema para entender su contenido. Para identificar un texto expositivo tenemos que encontrar los siguientes elementos: un inicio, un desarrollo y una conclusión. Además, el texto debe de presentar información sobre un tema específico. Estos textos van dirigidos a investigadores que han estudiado mucho sobre el tema y utilizan de manera específica palabras técnicas que pertenecen al ámbito de estudio del cual son especialistas. La introducción presenta una breve explicación del tema que se va a presentar para darle un contexto general al lector de lo que se tratará el texto. En el desarrollo de un texto expositivo se hace la explicación completa del tema. Por lo general se organiza en subtemas y se agregan imágenes o gráficas. La conclusión es un resumen de todo lo desarrollado en la explicación completa del tema. Al abrir un libro, lo primero que encontramos es un texto. Observa el texto, tiene imágenes, pero además algunas palabras de otros colores que se notan más que las otras. Eso significa que son palabras importantes que nos indica de qué se tratará el texto. Para conocer más del tema, tenemos que localizar el título y el subtítulo. Vale la pena que al leer un texto y encontremos palabras que no entendemos o no estamos seguros de su significado, las busquemos en el diccionario. Así, cuando leamos el texto completo, se nos hará más fácil entender la información. Hoy hemos recordado algunas ideas principales acerca de los textos expositivos, sus características, tipos de texto y cómo se organizan. Los textos informan sobre un tema. Son básicamente de dos tipos: los textos de difusión y los científicos o especializados. También recordamos que están organizados de la siguiente forma: tienen una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Asignatura Ciencias Naturales, nuestros ecosistemas terrestres, aprendizaje esperado, comparar las características básicas de los diversos ecosistemas del país para valorar nuestra riqueza natural. Énfasis, identificar características básicas de los principales ecosistemas terrestres de México. La situación geográfica de México origina que exista una gran variedad de climas y suelos, que aunado a la gran cantidad de humedad, hacen que nuestro país tenga una de las riquezas biológicas más impresionantes del mundo, en una gran diversidad de ecosistemas. En esta ocasión conoceremos las características de los ecosistemas terrestres que hay en México: el bosque de pino, encino, junto con el bosque de coníferas, entre otros. Ambos tipos de bosque pertenecen a la clasificación de bosques templados, por lo que algunas de las especies se pueden encontrar tanto en el bosque de coníferas como en el bosque de pino o encino. Este tipo de bosques pueden adaptarse a temperaturas bajas y más aún los podemos encontrar en altitudes mayores a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Eso es muy alto. Lo más sorprendente es saber que en este tipo de ecosistemas como el bosque de pinos se encuentra la mitad de especies totales de pinos que existen en el mundo. Estos tipos de bosques ocupan cerca del 16% del territorio nacional. Este tipo de ecosistemas se encuentran en la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico. En Baja California, en el sur de Jalisco, Estado de México, alrededores de la Ciudad de México, parte norte de Morelos y de Puebla, el occidente de Veracruz y el oriente del estado de Hidalgo. Observa bien esta tabla, ya que tenemos que llenarla con la información correspondiente a cada ecosistema. En este bosque abundan pinos de oyamel, animales, los existen venados, zorros, víboras de cascabel, conejos, roedores, águilas, mariposas, entre otros. Selva húmeda o bosque tropical, hay mucho calor y humedad. Hay árboles de más de 30 metros de altura como la ceiba, el olmo, la caoba, entre otros.
Además tenemos animales como la guacamaya, el mono, el zopilote, el oso hormiguero, el tapir, la rana de ojos rojos y las abejas. Se ubican principalmente en la vertiente del Golfo de México, Veracruz, suroeste de Campeche y porciones de Tabasco, península de Yucatán, a lo largo de la vertiente del Pacífico en la Sierra Madre del Sur, en Oaxaca y Guerrero. Desierto mexicano o matorral. Hay altas temperaturas y escasez de lluvias. Existe flora como las biznagas, nopales, peyotes, aguaros, cardones y magueyes. Hay serpientes de cascabel, tecolotes, borregos y marrones, tortugas del desierto, correcaminos y pumas. Este tipo de desierto existe en la altiplanicie mexicana y en las zonas desérticas de la península de Baja California y Sonora. Entonces nuestra tabla quedaría de la siguiente manera con la información de cada uno de los ecosistemas terrestres de México. Asignatura Historia, repaso la segunda mitad del siglo XIX, parte 2, aprendizaje esperado, ubica la Reforma y la República restaurada, aplicando los términos década y siglo, y localiza las zonas de influencia de los liberales y conservadores. Continuaremos con el repaso de los acontecimientos y procesos que marcaron la historia de México entre 1850 y 1876. Para eso, vamos a responder algunas preguntas para repasar lo que hemos aprendido juntos en estas clases de historia. Menciona las causas y consecuencias de la Revolución de Ayutla. Recuerda que puedes pausar el video para que leas con detenimiento cada una de las respuestas a las preguntas. Número 2. Después de la dictadura de Santa Anna, para los liberales era urgente hacer cambios profundos en los ámbitos políticos, económico, social y hasta cultural. ¿Cómo lo lograron? La número 3 dice la estructura de la sociedad, cómo cambiar la mentalidad y el comportamiento de la población para volver los individuos libres y capaces de ejercer sus derechos, necesidad de construir una ciudadanía moderna. La número 4. ¿Cuál fue la importancia de la Guerra de los 3 años? Recuerda que a la Guerra de los 3 años también se le conoce como la Guerra de Reforma, la cual fue una guerra civil que enfrentó a los liberales y a los conservadores. 5. ¿Qué medida implementó el gobierno de Benito Juárez para recuperar la economía y qué ocasionó el gobierno de Juárez? Suspendió el pago de la deuda externa a países como Inglaterra, Francia y España. El plan de Juárez era dejar de pagar la deuda solo por un tiempo. Esto ocasionó molestia en los países extranjeros que decidieron invadir a México. Y es el caso de los franceses que lo hicieron en la segunda intervención francesa a principios de 1862. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!